Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video. Mi nombre es el doctor Raúl Castillo. En este video vamos a ver la simulación de un horno eléctrico en Proteus como parte de un curso básico de ingeniería de control, donde se ve el control clásico, o sea, el control basado en el dominio de Laplace, donde comenzamos a ver los términos de control, el modelado de sistemas físicos a través de ecuaciones diferenciales. Luego nos pusimos a analizar la respuesta del sistema. Hubo una introducción al concepto de estabilidad y al error en estado estable y en estado transitorio, ¿verdad? Esos temas son previos a esto que vamos a ver. Esta es una materia de semestres terminales, puede ser de ingeniería electrónica, de ingeniería mecatrónica, ingeniería mecánica eléctrica, etcétera, ¿no? Ingeniería robótica. Hay muchas ingenierías que en sus planes académicos incluyen la parte de control al final casi al final de la carrera, ¿no? Los semestres terminales. Dado que es una materia avanzada, ¿no? Se necesita saber transformada de Laplace, algo de ecuaciones diferenciales, temas previos a esto, ¿no? Entonces el día de hoy lo que vamos a obtener va a ser la función de transferencia de un horno eléctrico en Proteus. Tradicionalmente se había visto como tienes una planta o tienes un proceso, haces el análisis, puede ser un sistema eléctrico, mecánico, electromecánico, térmico, hídrico, neumático, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, tiene que cumplir las condiciones de linealidad. Tiene que ser homogéneo, tiene que cumplir con el principio de superposición, ¿verdad? Eso también ya lo habíamos estudiado antes de implementar el control o estudiar un sistema. También tenemos que saber si es lineal o no. Y también tenemos que saber si ese sistema es estable o no. Esto ya también son temas anteriores a este video, ¿verdad? Tradicionalmente lo que haríamos sería estudiar el sistema, sacar ecuación diferencial y, y ponernos a modelar, a transformar a Laplace, a observar la respuesta al escalón, etcétera, ¿no? Sin embargo, a veces irnos por el camino de las ecuaciones diferenciales, pues a veces llegamos a sistemas un poco complejos, ¿verdad? O el análisis está un poco rebuscado. El método más directo es estudiar la planta, estudiar la respuesta de la planta. Se le llama método experimental. ¿Qué es lo que hago? Bueno, tengo mi horno, en este caso va a ser un horno eléctrico. Observo su respuesta natural ante una entrada conocida, que típicamente pues, es el escalón, ¿verdad? Le meto un escalón al horno. Observo su gráfica, observo sus datos numéricos y en base a eso obtengo su función de transferencia directamente, sin necesidad de pasar por las ecuaciones diferenciales, ¿no? Esto, bueno, porque decir, bueno, ¿y cómo le voy a sacar la función de transferencia a un horno? Pues sí estaría complicado, ¿no? Vámonos por la respuesta que da ese horno y en base a esa respuesta natural obtenemos un modelo aproximado para después aplicarle el control, ¿no? Bueno, ¿qué es la respuesta de una planta o proceso? Dice, para poder controlar cualquier planta o proceso necesitamos conocer su respuesta. Así es lo que les decía ahorita, ¿no? Vamos a someter al horno a la respuesta natural, o sea, una entrada a escalón, y vamos a ver cómo responde, ¿no? Esto va a ser una respuesta sin control y sin perturbaciones, ¿verdad? Entonces, eso es el primer paso, ¿no? Posteriormente, esta respuesta va a ser representada por una función de transferencia en el modelo de Laplace, en el dominio de Laplace. Este va a ser el modelo de nuestro proceso. O sea, para poder implementar el control, ya sea proporcional, integral, derivativo, que
Eso lo vamos a ver después de este video. Necesitamos saber el modelo matemático de ese proceso, esa planta, ¿no? En este caso va a estar representado por una función en el dominio de Laplace, el dominio S. Y ya observando el sistema, pues podemos catalogarlo como un sistema de primer orden o de segundo orden, ¿no? Hay sistemas de tercero, cuarto, quinto orden. Sin embargo, para los propósitos de este curso, solo se estudian sistemas de primero y segundo orden. ¿Qué es el control de temperatura? Bueno, generalmente en la industria y en la investigación, pues tenemos que controlar procesos de temperatura. Al hablar de la palabra temperatura, ya sabemos que esos procesos generalmente son lentos. O sea, la temperatura no cambia de un segundo a otro. Vamos a suponer que estamos a 25 grados y es prácticamente imposible que al minuto siguiente estemos a menos 10 grados. O sea, la temperatura no tiene cambios repentinos. Es un proceso lento y tardado, ¿no? Otro ejemplo es el día solar, al día a día, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, en la mañana sale el sol, se va calentando la tierra, viene de una etapa fría que es la noche, ¿verdad? Luego se va calentando, va pasando la mañana, el sol llega a su máximo al mediodía, 1 o 2 de la tarde, ahí es cuando la temperatura está más alta en la tierra, ¿verdad? Y luego el sol empieza a ocultarse y la tierra se empieza a enfriar, ¿verdad? Y llega la noche. Es un proceso lento y continuo, ¿no? Puede haber en el intervalo pues nubes, etcétera, ¿verdad? Pero son eventos que tardan mucho en aparecer, eso es a lo que voy, ¿no? Son eventos lentos. Y por lo general un evento lento, un evento de temperatura es representado como un sistema de primer orden. Y estos eventos hacen relación a los hornos, ¿verdad? Que son elementos para calentar o aumentar la temperatura, ¿verdad? Pueden ser hornos eléctricos, gas, solares. En este caso vamos a referirnos a hornos eléctricos. Ok. Entonces el objetivo de este video es representar un horno con una función de transferencia de primer orden, ¿verdad? El cual puede ser representado como se muestra ahí en la diapositiva. Un horno eléctrico yo lo puedo presentar con esa función que está ahí, que es en el dominio de Laplace. ¿Por qué es de primer orden la función? Porque abajo solo tiene un polo, ¿no? S más 1, ¿no? Tau TS más 1 o tau S más 1, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Ya sabemos por la literatura que un proceso de temperatura puede ser representado con esa función. Nuestra misión va a ser calcular las constantes K, teta y T o tau, ¿verdad? Del sistema. Y eso lo vamos a hacer con la respuesta natural del horno, simulado en Proteus. Entonces un horno lo vamos a ver como esa función de transferencia, donde K se le denomina la ganancia del horno, ¿verdad? T es la constante de tiempo del sistema, o en este caso del horno, y teta va a ser el retardo, es decir, en lo que tardamos en prender el horno, ¿verdad? Lo que le damos el botonazo, puede pasar medio segundo, un segundo, en lo que encendemos el horno, ¿no? Ese es el retardo del sistema. Estos valores los vamos a obtener a partir de la simulación de la gráfica del horno ante un escalón unitario conocido, o un escalón conocido, no tiene que ser unitario, pero ya sabemos que es un escalón de amplitud A, ¿verdad? Si es unitario, pues sería amplitud 1, ¿no? Entonces ya sabemos la entrada, ya sabemos la función, vemos su respuesta en la gráfica y obtenemos los parámetros KT y teta, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a hacer en este video va a ser la simulación de un horno eléctrico en Proteus. En Proteus tenemos
este un horno eléctrico para simular. Ya viene en el software integrado. Viene como oven, o sea, la palabra en inglés es oven para el horno, ¿verdad? Y vamos a hacerlo a continuación. Vamos a sacar el modelo de ahí de Proteus, nomás lo arrastramos, le cambiamos los parámetros, le damos una entrada de escalón y vemos cómo responde, ¿verdad? Para eso vamos a proceder a abrir Proteus. Ok, entonces vamos a abrir Proteus y bueno, abrimos un proyecto nuevo. Yo aquí tengo un proyecto en blanco creado ya previamente. Estoy usando Proteus 8.13. Esta es la versión específicamente que estoy usando, versión 8.13 SP0, ¿verdad? Aunque cualquier versión de Proteus trae el horno, si mal no recuerdo. Entonces empezamos en un esquemático en blanco y aquí ponemos la palabra oven. Recordemos que todos los elementos en Proteus están en inglés. Entonces oven en inglés es horno eléctrico, ¿verdad? Este es un modelo de horno, de calentador, ¿verdad?, eléctrico. Y aquí podemos observar tres entradas, ¿verdad? En una iría conectada a la alimentación, el voltaje, ¿verdad?, se le va a poner al horno. El otro iría a tierra. Y esta terminal de aquí, la que dice T, es donde va a salir la medición del horno convertida a voltaje. Es decir, la temperatura del horno está en grados centígrados. Esa está medida obviamente por un sensor, el cual ya está integrado en este modelo. Y ese sensor me va a dar tantos volts por grado centígrado, ¿verdad?, dependiendo de yo cómo configure el horno. Entonces, este va a ser nuestro modelo de trabajo del horno que estamos aquí manejando, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle doble clic al horno y poner los parámetros que vienen aquí. Le damos doble clic al horno y nos aparece editar componente. Aquí abajo es donde se cambian todos los parámetros del horno. El primer parámetro que nos aparece es temperatura ambiente, es decir, a qué temperatura inicia el horno, o sea, la temperatura en la que estamos en este momento. Normalmente se deja como 25 grados centígrados, que es una temperatura promedio. Ahora que si estamos alcanzando a veces 30 grados, pues ahí le podemos poner 30 grados, ¿verdad? Todo va a depender del contexto donde estemos, ¿no? La temperatura ambiente la vamos a dejar de 25 grados. Luego sigue coeficiente de temperatura. Dice, da una idea de la temperatura que alcanzará el horno según el voltaje aplicado. Ese lo vamos a dejar como 1 volt. ¿Cuál era? A ver, coeficiente de temperatura, ¿verdad? Coeficiente de temperatura lo vamos a dejar en 1. Y luego seguimos con la constante de tiempo del horno, oven time constant, en segundos. Es la constante de tiempo del horno. Para evitar una simulación muy larga, vamos a dejarlo en 10 segundos. ¿Okay? Entonces, constante de tiempo del horno lo vamos a poner en 10 segundos para que no se tarde tanto la simulación. Ese es el objetivo. Constante de tiempo del calentador, ¿verdad?, o del horno, es la constante de tiempo del calefactor. Para evitar simulaciones largas vamos a ponerla de 1 segundo. Aquí está. Constante de tiempo del calentador, 1 segundo, ¿verdad? Ahí le vamos cambiando todos esos elementos. Que sigue? Resistencia térmica del horno.
Bueno, este es un valor que va a depender mucho del horno del que estemos tratando, ¿verdad? Todos los hornos traen una resistencia térmica diferente. Sin embargo, la mayoría o el promedio, ¿verdad? Un valor típico de una de esta constante que no la podemos saber sino hasta ver su hoja de datos, sus especificaciones técnicas, la vamos a dejar por defecto en punto 7, ¿verdad? Resistencia térmica a ambiente. Viene punto 7, esa la vamos a dejar así. Y por último, la potencia del horno. Este también va a variar dependiendo de qué potencia tenga nuestro horno, ¿verdad? Dice, a fin de que nuestro sensor no rebase los 5 voltios, vamos a colocar este parámetro en 52 watts. Bueno, esto es para fines de simulación, nuestro horno va a ser de 52 watts. Entonces vamos al último parámetro que es heating power o potencia de calentamiento. Aquí le puede, por ejemplo, aquí el valor que trae es de 1200 watts. Vamos a ponerle para nuestra simulación 52 watts. Ahí usted le puede ir cambiando dependiendo del modelo de su horno o la potencia de su horno que vaya a simular, ¿verdad? Entonces ya están todos los parámetros cambiados. Temperatura ambiente 25 grados, resistencia térmica a ambiente punto 7, constante de tiempo 10, otra constante de tiempo del calentador en 1, coeficiente de temperatura en 1 y potencia de calentamiento en 52. Le damos clic en aceptar, ¿verdad? Y ya está configurado nuestro horno de acuerdo a lo que al ejemplo que vamos a trabajar en este video. Lo que les decía es este comentario sobre el sensor. Dice, como sensor de temperatura se pueden usar termopares, eh, termistores, ¿verdad? Sensores de temperatura como el LM35, que es el que está aquí abajo, ¿verdad? O sea, hay mucha variedad de sensores de temperatura en el mercado. En este caso, la terminal OEN ya tiene un sensor integrado que no vemos aquí, pero es el que nos va a convertir los grados centígrados a voltaje, porque pues, no podemos trabajar con grados centígrados, ¿verdad? Es una medición real. Nosotros en electrónica, en electricidad, tenemos que trabajar con amperes o con volts, ¿verdad? Es lo que podemos manipular nosotros. Entonces, para poder obtener una simulación de un sensor real M35 como sería este, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es usar un divisor de voltaje por 100 para obtener la señal del horno en milivolts. Recordemos que este sensor, el LM35, trabaja con voltajes de 0 a 5 volts de alimentación, ¿verdad? Y al poner nosotros aquí un divisor de voltaje, aquí donde ponemos a la salida del horno, ponemos una resistencia de 100 kilos y una resistencia de 1 kilo. Y con eso estamos dividiendo el voltaje por 100, ¿verdad? Ponemos una terminal a la mitad y es ahí donde vamos a obtener nuestras mediciones. Esto es para, por ejemplo, si tenemos 25 grados, vamos a estar leyendo 250 milivolts. Y es así como funciona el sensor LM35. Ahí en mi canal puede ver cómo funciona este sensor. Hay un video previo sobre sensores de temperatura. Viene ahí en mi canal, en la playlist de control, ¿verdad? Ahí explicamos cómo trabaja el sensor LM35, que precisamente aquí lo podemos ver, trae una ganancia de 10 milivolts por grado centígrado. Y es esta misma ganancia. Si yo tengo 25 grados, lo multiplico por 10 milivolts, en voltaje voy a tener 250 milivolts o 0.25 volts, ¿verdad? Es por esa razón que a la salida de nuestro horno tenemos que colocar un divisor de voltaje, ¿sí? Hecho con una resistencia de 100 kilos en serie con una de 1 kilo, ¿verdad? Y esa señal va a ser la señal que vamos a medir, ¿ok?
Bueno, bien, entonces, ya aclarado este punto, no vamos a poner un sensor aquí, el sensor ya lo trae integrado el modelo de horno de Proteus. Ya en la vida real sí vamos a tener que poner un sensor, porque ningún horno pues, trae un sensor de temperatura que nos permita medir, ¿verdad? Esta es una simulación, o sea, es una aproximación a la vida real muy buena, pero hay partes que en la simulación ya se dan por integradas, ¿no? Y en la vida real pues sí tendríamos que usar un horno eléctrico, una resistencia que se calienta y vamos a tener que usar un sensor. Muchas veces el más usado pues es este sensor, el N35, pero recordemos que este sensor tiene una limitante de que solo mide hasta 150 grados. Esa es la única limitante. Este sensor, este divisor de voltaje que estamos poniendo para emular el sensor LM35 solo es válido hasta 150 grados. Ya después el sensor puede hacer locuras, mediciones incorrectas, etcétera, ¿no? Ok, aclarado ese punto, entonces viene lo siguiente. Dice, una vez configurado el horno vamos a proceder a identificar el modelo matemático que más o menos representa la respuesta dinámica de nuestra variable, que en este caso es la temperatura, o sea, los grados centígrados del horno A. En el diagrama se pretende alimentar el horno con una batería de 12 volts. Para esto necesitamos estimular el horno y almacenar esos datos que nos da para poder verificar su respuesta natural o su comportamiento natural sin control y sin perturbaciones, ¿verdad? Así, un modelo plano, ¿verdad? Tal cual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es alimentar el horno no con 12 volts, sino con un valor del 10 a 20% de 12 volts. Vamos a suponer que es el 10%, entonces le vamos a poner una batería, como viene aquí, de 2 volts, así como está el positivo en la terminal de la izquierda, el negativo en la derecha, la tierra aquí, y aquí es donde vamos a ver la respuesta del sistema. En medio del divisor de voltaje que acabamos de explicar, nos va a dar una gráfica como la que vemos aquí, en blanco y negro. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita en Proteus. Tenemos el horno, ¿ah? Necesitamos una batería vamos a poner una batería de 2 volts, cuyo positivo va a ir aquí. Luego tenemos que poner una tierra. Aquí está la tierra, el negativo, y es a donde va a ir la otra terminal. La batería idealmente de 12 volts, pero para esta prueba inicial la vamos a poner al 10% del valor total de la batería, del 10% de... Bueno, dice entre el 10 y el 20%, ¿verdad? Entonces, aquí podemos, vamos a sacar con la calculadora, ¿verdad? Si nuestra batería es de 12, ¿cuánto sería el 20%? Serían 2.4, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería el 12 entre 2, ¿verdad? No, el 12 entre 12. Ahorita la vamos a manejar con un 16%. O sea, la regla general es un valor entre el 10 y el 20%. 2 volts representan el 16%, ¿verdad? Entonces por eso estamos poniéndole 2 volts, estamos dentro de ese rango para poder obtener la respuesta del modelo, ¿verdad? El modelo matemático. Entonces reemplazamos la batería de 12 volts por una de 2, ya el horno ya está modificado, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a poner las dos resistencias. Y nos vamos a resistor. Podemos poner la resistencia clásica, la primitiva. Y aquí es donde vamos a poner un divisor de voltaje
de 2 resistencias. Esta la voy a copiar. Bueno, vamos a poner otra. No me dejo copiarla. Bueno, ahí está. Este va a ser un divisor de voltaje de 2 resistencias. Aquí vamos a poner otra tierra. Pero esta tierra es la misma que esta tierra, no debe de haber falla ahí. Ahora, para que el divisor de voltaje, como explicamos aquí, sea de 100, necesitamos que la resistencia de arriba sea de 100 kilos y la resistencia de abajo sea de 1 kilo. Con eso estamos haciendo un divisor de voltaje de 100, ¿verdad? Entonces, y de aquí es donde vamos a medir, de aquí de la mitad, de aquí. De aquí vamos a hacer la medición. Para esto necesitamos una cosa que se llama modo sonda, probe, ¿verdad? Probe, voltaje. Y esta la vamos a conectar aquí. Entonces, le podemos cambiar el nombre si queremos, le vamos a ponerle horno. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice aquí? Ok, el circuito está así. Voy a alimentar mi horno con 2 volts, ¿verdad? Aquí ya le modificamos todos los parámetros, así como lo hicimos ahorita, 25.7, 10, 1, 1 y 52 watts, ¿verdad? Okay, esa es la alimentación. Aquí está la medición de los parámetros, ¿verdad? Hacemos un divisor de voltaje de 100, ¿verdad? Y de aquí vamos a sacar los datos de grados centígrados a volts. Aquí los vamos a ver en esta variable de sonda, ¿verdad? Esta prof, en este punto, este medidor de voltaje, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Ok, así nos debe de quedar el circuito, así como lo acabamos de armar. Y ahora, ¿cómo voy a sacar esta gráfica? ¿Cómo saco esta gráfica en Proteus? Bueno, aquí viene una modo gráfico, ¿verdad? Le vamos a poner en análogo, y aquí vamos a dibujar la gráfica. Este es el análisis análogo. Estoy aquí en Proteus, del lado izquierdo donde dice graphs o gráficas. Puedo generar gráficas analógicas, digitales, mezcladas, gráficas de frecuencia, etcétera, ¿no? Entonces, tengo mi gráfica analógica. Ahora necesito darle doble clic para configurarla, ¿verdad? Le puedo cambiar el nombre también, ¿verdad? Le puedo cambiar inicio y término, ¿verdad? Vamos a darle que termine en 60 segundos, ¿no? ¿Qué más? Opciones de Spice. Aquí lo que tenemos que hacerle es configuración para una mejor convergencia. Esto nada más es para que no se congele la simulación, para que no se trabe o tenga algún error ahí, ¿verdad? Y listo, ¿no? Ya la configuré mi gráfica, ¿ok? Todavía no veo nada, pero abajo ya pueden ver que el eje X ya corre de 0 a 60 segundos, ¿verdad? Eso es lo que va a durar mi simulación, pero obviamente no se va a tardar los 60 segundos. Se va a ir más rápido porque esto es dependiendo de la velocidad de cómputo del procesador de cada computadora, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a darle clic derecho, voy a ponerle añadir pistas, lo que voy a graficar va. Aquí puedo medir 4 sondas al mismo tiempo, pero mi sonda se llama horno, es la única que tengo. Entonces le voy a poner aquí donde dice horno, ¿verdad? La selecciono de aquí, la que se llame horno, y aquí está, le pongo aceptar. Ok.
ya lo que le dije a Proteus es, quiero monitorear la variable horno. Ya configuré el eje X para que me la simule de 0 a 60 segundos. Le damos otra vez clic derecho y aquí donde dice simular gráfico, le damos y ahí tenemos la respuesta de nuestro horno. Que eso es lo que queríamos obtener, ¿no? Esta es la mera buena, esta es la respuesta natural de nuestro sistema o de nuestro horno. Esta es la que queríamos obtener y en base a esta vamos a sacar los valores que pusimos aquí, los valores K, los valores T y los valores el valor teta de retardo, ¿verdad? Esta es la importante. El objetivo de este video era llegar a esta gráfica. Esta es la respuesta natural simulada, ¿verdad?, de un horno eléctrico. Si se llega, pues es lenta, ¿verdad?, es tardada. 60 segundos, pues es un minuto, ¿verdad? O sea, estamos hablando de tiempos perfectamente medibles, cronometrables, ¿verdad? El eje X está en segundos, el eje Y está en volts, ¿verdad? Empezamos en 0 volts y acabamos en el valor final, que es 1.3, ¿verdad? 1 por ahí. ¿Qué es lo interesante de esto, no? Ya tenemos aquí la gráfica, ok. Ya tenemos esta gráfica, fíjate. Ya hicimos esta parte en Proteus, ¿verdad? Ahora, si nosotros pasamos a la vida real esta gráfica, ¿qué nos representa? Bueno, mira, esa gráfica se lee de la siguiente manera. Nosotros estamos en el cuarto a 25 grados. Prendimos el horno. O sea, nuestro horno empezó, su temperatura no fue de 0, fue de 25. Esa fue la temperatura inicial. Le dimos simular el horno hasta alcanzar una temperatura de 132 grados. ¿Ok? Ese fue el límite final, ¿verdad? Si nosotros nos fijamos en el eje X, más o menos a los 40 segundos, en esta línea roja, se estabilizó la temperatura, o sea, ya alcanzó su valor máximo. Su tiempo de estabilización fue de 40 segundos, más o menos, ¿verdad? Unos pueden decir, ah, no, fue 50, ah, no, fue 60. Ese es el problema del método experimental, del método que estamos usando ahorita, que va a depender de la observación de cada persona, ¿no? Vamos a dejarlo en 40, ¿no? Entonces voy a decir, no, no, es 50, pero bueno, en 40 segundos ya más o menos alcanzó el 90%, el 95% de su valor final, ¿no? Es una buena aproximación usar 40 segundos, ¿verdad? Ahora, aquí lo interesante es que yo también puedo exportar los datos numéricos a Excel o a MATLAB, ¿verdad?, a donde yo lo necesite. Vamos a ver esta parte, cómo se hace en Proteus. Vamos a ver cómo exportar datos numéricos, como dice ahí, en Proteus, ¿no? Si queremos más exactitud, tenemos que sacar los datos numéricos del eje X, del eje Y, ¿verdad?, y compararlos. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Nos ponemos en la gráfica y le damos clic derecho. Aquí abajo viene una opción que dice exportar datos del gráfico. Vamos a exportarlos y se va a exportar como data files, o sea, .dat, en la carpeta en la que nosotros estemos. En este caso yo voy a guardarlo en esta carpeta. A ver. Aquí proyecto 1 parte 1. No sé, vamos a ponerle datos 1, ¿verdad? Guardamos. Entonces tenemos que irnos a esa carpeta. Vamos a buscar esa carpeta donde guardamos esos datos. Estoy en proyecto 1 parte 1. Y a ver, aquí está, ¿verdad?
datos, aquí está. Se generó un archivo que se llama datos1.dat. Ese archivo yo lo puedo abrir con el bloc de notas, ¿verdad? Nada más para ver qué es lo que tiene. Y oh sorpresa, lo que me ha exportado es todos los valores numéricos graficados del horno, ¿verdad? Entonces, esto yo lo puedo importar desde Excel y volver a hacer la gráfica, ¿sí? Entonces ya lo tengo aquí, lo estoy viendo en el bloc de notas. Sería el eje X, sería la variable independiente, sería la variable dependiente, o sea, la temperatura del horno en forma de voltaje, ¿verdad? Si lo quiero ver en Excel, ¿qué es lo que hago? Bueno, abro un Excel, ¿verdad? Vamos a abrir un Excel y vamos a importar esos datos, ¿sí? Me voy a archivo, vamos a ponerle abrir. Vamos a ver si los puede abrir directamente esta versión de Excel, ¿verdad? Vamos a buscar ese archivo a ver si todos los archivos. Vamos a ver todos los archivos, ¿verdad? Vamos a ver si lo puedo abrir directamente. Ah, aquí está, dice, ¿cómo lo quieres abrir? Caracteres como comas, ok, creo que así está. La vista previa sería así, ¿verdad? Mis datos contienen encabezados, ¿verdad? El encabezado time y el encabezado horno, ¿verdad? Siguiente. Los separadores van a ser, creo que con coma, ¿verdad? Ok. Aquí abajo es como me va a salir. Y por último vamos a darle el formato de los números general, ¿no? Aquí está importados los datos en Excel. Entonces vamos a recapitular qué es lo que hice. Me fui a la gráfica, le puse exportar datos del gráfico y me lo va a exportar como data files, ¿verdad? Ahí yo le doy la carpeta donde quiero guardar ese archivo. Una vez que yo ya tengo el data files, aquí está, .dat, lo exporto, lo importo en Excel, ¿verdad? De esta forma, y ya tengo aquí el valor de tiempo en segundos y el valor de horno. Aquí le podemos poner, el tiempo está en segundos y el valor del horno está en volts. Dice que ok, pero lo quiero en grados centígrados. Hay que recordar lo siguiente: nosotros en electrónica solo podemos medir, les repito, corriente y voltaje. Le tenemos que dar una interpretación a esos volts que estamos midiendo. Y si se acuerdan, acá le dimos una ganancia de 100, ¿verdad? Por eso hicimos el divisor de voltaje. Entonces, la ganancia aquí es de 100 porque si multiplico, por ejemplo, aquí multiplico 25 grados por 100, bueno, entre 100, perdón, da 250 milivolts, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que este valor, si yo quisiera saber los grados centígrados, yo aquí puedo multiplicar este valor por 100 y obviamente me va a dar la temperatura en grados centígrados. Arrastro esta ecuación, ¿verdad? Hasta acá. Y aquí está el valor en volts, el valor en grados centígrados, ¿verdad? Y aquí yo puedo, con Excel ya puedo hacer un montón de cosas, ¿no? Incluso puedo graficar, puedo insertar gráfico. Vamos a insertar un gráfico como estos, ¿verdad? Le vamos a seleccionar datos. Vamos a seleccionar estos dos datos, ¿verdad? Estos dos. Y ya tenemos la respuesta aquí más manipulable en Excel. Que es esta respuesta, es esta misma.
Nada más que ahora ya puedo manejar los datos numéricamente aquí en Excel, ¿verdad? Puedo ya aquí exportar el gráfico, puedo manipularlo, no sé, ponerle títulos al eje X, al eje Y, ¿verdad? Entonces, esta es una gran ventaja de esta simulación de Proteus, que puedo exportar los datos de forma numérica, ¿verdad? Y ya aquí puedo sacar porcentajes, puedo ver cuándo se alcanzó el 90%. Aquí, por ejemplo, puedo ver que cuando pasaron 60 segundos, el horno ya llegó a su máxima temperatura, que es 132 grados. Por eso aquí en este valor pusimos 132 grados, ¿verdad? Porque es su temperatura final. Y, y empezó en 25 grados. Esos 25 grados aquí están, ¿verdad? 24.9, ¿no? Pues una décima menos, pero esto es lo interesante de que aquí yo puedo hacer un montón de cosas. De aquí puedo exportar a MATLAB, puedo exportar a otro software más preciso, ¿verdad? A Scilab, y puedo hacer control, puedo hacer muchas cosas al tener los datos de forma numérica, de esta forma, ¿no? Así se exportan los datos de manera gráfica, de manera numérica a Excel, ¿verdad? Bueno, ya aclarado este punto, entonces nosotros ya procedemos lo que es a calcular los parámetros K, el parámetro T y el parámetro θ, ¿verdad? Ya para darle forma a nuestra función de transferencia, que va a representar a nuestro horno en el dominio de Laplace. Bueno, entonces, ¿cómo calculo K, T y θ a partir de lo que acabo de sacar de esta gráfica? ¿Va? Pues básicamente lo puedo hacer a través de la curva o lo puedo hacer a través de los datos, ¿va? Entonces, es más rápido a través de la curva. Como ya sacamos esa curva, ya la tenemos aquí. Ya sabemos que a los 40 segundos, pues se alcanzó casi toda la respuesta, o sea, ya se estabilizó la temperatura en 132, ahí se quedó, ya no va a subir. Entonces ya tenemos estos datos y con esta gráfica calculamos K de la siguiente manera. Dice, la gráfica comienza en 25 y termina en 132. Para conseguir esta respuesta ocupamos la fuente de 2 volts. Si nos acordamos, la fuente que pusimos fue de 2 volts, ¿verdad? Entonces mi respuesta fue de 0 hasta 2 volts, que es el valor de la fuente. Observemos que la temperatura en la gráfica se comienza a estabilizar más o menos en 40 grados, en 40 segundos. Así podemos obtener la constante de tiempo. Eso lo sacamos de acá, ¿no? Bueno, para sacarla acá, la fórmula está aquí arriba. Valor final de temperatura menos valor inicial. O sea, mi valor final fue de 132 grados, como lo vemos aquí. Le resto 25 grados, que fue mi valor inicial. Y abajo que va, mi valor final de voltaje, pues son 2 volts. Es el voltaje de mi fuente. Y mi valor inicial pues fue 0, ¿verdad? Porque empecé con el sistema apagado, 0 volts. Si hago esa división, el valor de K me da 53.5. Entonces ya tengo un valor que es K vale 53.5. ¿Sí? Para sacar la T o la tau, ¿verdad? Dice, observemos que la gráfica se estabiliza en 40 grados, como vemos aquí. Perdón, en 40 segundos, ¿verdad? En 40 segundos. En 40 segundos le tomó estabilizarse. Entonces agarro la ecuación T es igual a 4 tau, ¿verdad? Entonces, como me tomó 40 segundos alcanzar 4 tau, despejo tau, que es la constante de tiempo, ¿verdad? 40 entre 4 me da 10. Ese es el valor que va a ir acá abajo, ¿verdad? La TS más 1 o la tau S más 1, ¿verdad? Ok, entonces ahí le voy a poner un 10. Ya tengo K, ya tengo T o tau, ¿verdad? Dice, o sea que T es igual a 10.
Ya habíamos colocado el valor de 10 o sea, aquí en el horno, esa T o tau viene representada por este parámetro, constante de tiempo del horno, y ya le habíamos puesto el valor de 10, ¿verdad? Tiene que coincidir ese valor con este valor siempre, ¿ok? Y ya nomás nos faltaría el valor de retardo teta, ¿verdad? Ya tenemos K, ya tenemos T. K vale 53.5, T vale 10, y el valor de teta va a depender del control que vayamos a usar. Siempre se usan valores pequeños porque el retardo no te puedes tardar un minuto en prender un botón, ¿verdad? Dar un botonazo. Generalmente es en lo que te tardas en inicio el cronómetro, aprieto el botón y arranca el sistema. Toma valores entre 0 y 1, ¿verdad? En este caso le vamos a dejar el valor de 1. Las técnicas de control aquí tienen mucho que ver, pero esas las vamos a ver en otro video. Ahorita apenas estamos describiendo el valor de la planta, el modelo de la planta, que es el horno, ¿verdad? Y le vamos a dar el valor teta igual a 1. Entonces ya tengo las tres incógnitas que necesitaba, que K, tau y teta. 53.5, tau vale 10 y teta vale 1, ¿verdad? Eso es por diseño de control, ¿no? Entonces este es mi horno. La función de transferencia de mi horno viene dado por esta ecuación. Y a esto era lo que queríamos llegar. ¿Cómo represento mi horno eléctrico de 52 watts? Pues con esa función de transferencia. ¿Ok? Entonces ese va a ser el modelo de nuestro sistema. Ya describimos su respuesta en forma de curva, y a partir de ahí sacamos esa función de transferencia de mi horno eléctrico. Nos basamos, aprovechamos el hecho de que Proteus ya tiene un modelo de horno, ¿verdad? Y aquí le podemos cambiar muchas cosas, ¿no? Vamos, mira, ¿cómo podemos hacerle? Podemos aquí pasarnos horas haciendo lo siguiente. Puedo limpiar los datos del gráfico, le pongo que sí. Y aquí le puedo empezar a mover a las cosas del horno para que usted vea lo que hace. Aquí, por ejemplo, yo le puedo dar, puedo jugar con la gráfica y el calentador. Aquí, por ejemplo, le puedo dar doble clic y puedo fijar, no, puedo incluso decir, ok, quiero ver la respuesta del horno hasta 120 segundos, o sea, 2 minutos después. Le doy simular gráfico y ahí está, ¿no? Como podemos ver, ahora lo que cambió fue que el horno, la simulación ya tardó 120 segundos. Aquí está en el eje Y, lo podemos ver, ¿no? 120 segundos. ¿Cómo se comportó la temperatura? Pues se estabilizó, ¿verdad? Dijimos en 132 grados, ¿no? Le doy limpiar datos de gráfico. Tengo otra vez mi gráfica en blanco, ¿verdad? Y ahora yo puedo jugar con estas cosas, ¿no? Aquí le puedo mover, no recomiendo que le mueva mayor cosa, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si le cambio la constante de tiempo del horno ahora que sea de 100, ¿verdad? El sistema va a tardar más en responder, eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Le doy simular gráfico. Miren, en 120 segundos apenas se está levantando. Si yo aquí le pongo 360, son 3 minutos, ¿verdad? Vamos a simular gráfico. Apenas está alcanzando su temperatura final, ¿verdad? El sistema se está haciendo muy lento. Vamos a limpiar gráfico y vamos a ponerle ahora vamos a ponerle que son 480, 600 segundos, ¿no? Que son 6 minutos. Vamos a darle simular gráfico. Ya, este horno se hizo muy lento, tardó 6 minutos en estabilizarse, ¿no? Y así se le puede ir experimentando con varios valores, ¿verdad? Pero bueno, para nuestro ejemplo recomiendo pues usar
hacer este ejercicio, replicarlo, ¿verdad? Dejar los valores como estaban. En la gráfica le habíamos puesto 60, ¿verdad? Aquí limpio datos de gráfico y vuelvo a simular, ¿verdad? Y ahí está mi gráfica original, ¿no? Con la que trabajé hace rato. Entonces, esto es lo interesante de la simulación, que nos ahorra mucho tiempo. Podemos ver diferentes respuestas a través de este software. En resumen, ¿qué es lo que hicimos el día de hoy para terminar? Tenemos un horno, el cual tiene esta función de transferencia. Cualquier horno la va a tener, solo lo que tenemos que encontrar nosotros es el valor de K, el valor de tau y el valor de teta. Y lo hicimos en este video a través de la curva de respuesta, ¿verdad? Del horno, a través del modelo que trae Proteus integrado ahí, ¿verdad? Y a través de la gráfica pudimos sacar el tiempo de estabilización, valor final, valor inicial, ¿verdad? Aplicamos estas fórmulas muy sencillas, ¿verdad? Y llegamos a la respuesta del horno y a modelar este horno como una función de transferencia de primer orden, ¿verdad? Si se fijan, este es un sistema de primer orden, como un circuito RC, como un sistema amortiguador resorte, ¿verdad? Como muchos sistemas, un circuito RL también o sea, son sistemas de primer orden, ¿no? Que solo tienen un polo en el denominador, como es este caso. Si yo resuelvo el denominador aquí, mi polo va a estar en 1/10, ¿verdad? Menos 1/10. Entonces, solo tiene un polo, es un sistema de primer orden, ¿verdad? Y el control, bueno, el control viene en el próximo video. En este video solamente nos enfocamos en obtener la respuesta del horno y el modelo matemático, la función de transferencia de mi horno, ¿verdad? Muy aproximado. En la vida real, pues, hay ligeras variaciones, ¿verdad? Estamos modelando apenas, ¿verdad? Es algo para no partir desde ceros, pues ya tenemos el modelo del horno. Esto ya lo podemos meter a un diagrama de bloques, o lo podemos simular en Simulink, etcétera, ¿no? Entonces, hasta aquí dejamos este video, espero les haya servido y nos vemos en la próxima.